Fijaos, el otro día estaba estudiando con mi hijo física y química y, bueno, estaba estudiándolo él y yo estaba echándole un cable y estaba contándome lo que tenía que estudiar y me decía, bueno, mamá, es este rollo que ya llevamos estudiando desde primaria. Es que todos los años estudiamos lo mismo. Y yo recuerdo que esa sensación ya la tuve en su día, en el cole y en el instituto, porque una de las cosas que me imagino que os habrá pasado, una sensación que yo tenía, es que en la clase de inglés todos los años empezábamos con el my name is y el verbo to be, pero durante los 15 años o 20 o los que sean de estar en el sistema educativo. Entonces es muy frustrante esa sensación. Es verdad que no es del todo cierta, que siempre hay que repetir cosas porque no todo el mundo está en el mismo nivel y que las cosas vas profundizando cada vez más, aunque te parezca que es lo mismo, etc. Pero la sensación está ahí. Entonces, con el tema de la violencia de género y la prevención de la violencia de género en la adolescencia, ya desde primaria, infantil, etc., lo que me pasa a mí, ya sabéis que yo trabajo sobre todo con secundaria, es que tienen también esa sensación de otra vez la charla de igualdad, otra vez la charla de violencia de género, otra vez a echarnos el mismo rollo. Que yo siempre digo, también me habéis oído 200.000 veces, que hay que volver a los básicos y dejar esos cimientos bien asentados, porque sin esos no se entiende todo lo demás. Pero tenemos que encontrar una manera de darle una vueltecilla a la cosa para ir poco a poco profundizando, asentando los básicos y profundizando. Me imagino que es el reto de las profes y los profes de inglés, de física y química y de todas las asignaturas que hay en el sistema educativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con violencia de género? Que es una de las propuestas que tengo para este año, a ver si nos salimos ya de una vez de di no a la violencia de género y 4 generalidades y las manos violetas y la puerta violeta de Rosalén, que todo eso está muy bien, pero que ya está muy oído, y lo que conseguimos es el efecto contrario del hartazgo de niños y niñas, que es como de ya paso, porque es que lo mismo les da el día de la violencia de género que el de la paz, que el del reciclaje, que el de lo que sea. Entonces vamos a darle una vueltecilla. Y entonces me estoy leyendo este libro, que de momento que yo sepa solo está en inglés, es porque se culpa a las mujeres de todo lo que nos pasa, siempre es culpa nuestra. Es de una psicóloga británica que se llama Jessica Taylor. Si no la seguís, os recomiendo que la sigáis en Facebook porque es muy interesante. Está especializada en trabajar con víctimas y con víctimas de trauma, con víctimas de violencia sexual, violencia de género y con el efecto postraumático, etc. Si no manejáis inglés, a mí me recuerda mucho su enfoque y sus maneras a Paula Marín psicóloga, la encontráis también en redes sociales, que también tiene un enfoque muy interesante y además no tiene pelos en la lengua, ninguna de las dos, y por eso a mí me molan mucho, porque dicen las cosas de frente, al que le guste bien y al que no, no, y bueno, están muy chulas. Y en este libro, una de las cosas sobre las que habla es sobre los mitos alrededor de la violencia sexual, y hay escalas incluso que miden el nivel de creencia en mitos relacionados con la violencia sexual y el efecto que eso tiene en la forma en que se aborda tanto la prevención como la atención, etcétera, ¿no? Y es muy interesante. Y sobre mitos también, si os apetece, un libro impepinable ahora para noviembre, siempre, pero para noviembre, es este de Carmen Ruiz Repullo, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que también habla sobre violencia sexual en la juventud y también habla un poquito sobre los mitos que hay alrededor de las víctimas, de cómo es una agresión sexual, qué cosas califican como o qué cosas se pueden considerar violencia sexual y cuáles no, etcétera, ¿no? Y los mitos son muy poderosos porque los mitos son creencias y en función de nuestras creencias actuamos de una forma o de otra. Entonces, me parece que es un tema chulo para profundizar un poquito en cuestiones que tienen que ver con violencia de género, sobre todo con adolescentes. Y muchas veces hablamos de los mitos del amor romántico, para explicar cómo todas las creencias sobre cómo se supone que tiene que ser el amor influyen en cómo vivimos nuestras relaciones, cuáles son las expectativas que hay ahí y
cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, esos mitos sabemos que son muy dañinos. Tengo varios vídeos también, yo y con mi compañera Lola Cancio, hechos en mi canal, los podéis encontrar por ahí. Bueno, hay 100.000 cosas escritas sobre esto, ¿no? Son muy importantes porque en la adolescencia, preadolescencia es cuando te empiezas a enamorar y como encima pues no tienes con qué contrastar ese amor y esas relaciones porque normalmente no tienes experiencia, pues vas con todos los mitos en fila, ¿no? Entonces es muy importante trabajarlos. Pero un mito que se trabaja menos y me parece que también es muy importante por salirnos un poco, además de otra vez el rollo del amor romántico, que en general lo tienen muy oído, no quiere decir que no se trabaje, pero simplemente meter la profundización en otro aspecto, son los mitos sobre cómo son las víctimas y cómo son los maltratadores. Y eso se trabaja bastante menos y es muy importante. Y os traigo esta colación porque estoy segura de que conocéis, si no sois vosotras mismas, un montón de mujeres fuertes, de mujeres de estas que las ves con mucho remango, como decimos en Asturias, que no tienen problema en decir lo que piensan, en decir lo que quieren, que a veces a la gente le entran como que son un poco bordes o agresivas o unas chulas o de qué van, y que son tías que parecen como muy autosuficientes, con las cosas muy claras, con una manera muy vehemente de expresarse, etcétera. Y eso, traducido a la adolescencia, sería la chica que es muy lista, la chica rebelde, la chica que ya es feminista, o la chica que es la mala de la clase, etcétera. Tías así que no se dejan hacer de menos por nadie, que enseguida saltan, etcétera. Y exteriormente, o sea, tanto desde la mirada social como interiormente ellas mismas, se perciben como mujeres más protegidas ante la violencia de género, de no, a esa no se le va a poner nada por delante, no, a mí eso nunca me va a pasar porque a buena parte conmigo, ¿no? A mí no me dice nadie nada de lo que tengo que hacer, yo no trago con ningún tal, yo lo tengo súper claro, a mí ningún tío me va a mangonear a tal y cual. Y eso es un peligro brutal porque si no tienes miedo, no vas a tener precaución. Es decir, tu percepción del riesgo no es real. Y entonces esto en abstracto es cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género por el hecho de serlo. Pero esto sería una concreción de esa frase general, ¿no? De no, mira, las chicas también muy fuertes o las chicas que se consideran muy fuertes o que van muy sobradas tienen el mismo o mayor peligro precisamente porque no tienen miedo. Y no digo que haya, ni mucho menos que reforzar el miedo de las niñas ni de las mujeres, etcétera. Pero sí hay que tener un poco clara esa percepción del riesgo. Y es que yo me he encontrado una y otra vez a lo largo de mi vida con mujeres de ese perfil muy fuertes, con mucho remango, con mucha mala hostia, si queréis, a la hora de hablar, etcétera, que en el fondo son súper frágiles también, porque eso no deja de ser, en cierto modo, ya sea una fachada o muchas veces una incapacidad de decir las cosas o de expresarse o de mostrarse de otra manera, es una coraza que te pones y al final están sufriendo un montón de, a lo mejor no necesariamente violencia en el arriba del todo de la escalera de Carmen Ruiz Repullo precisamente, pero sí un montón de pequeños modos de violencias cotidianas, de micromachismos, etcétera, que les cuesta mucho articular precisamente porque no se creen que a ellas les pase semejante cosa, ni les pueda pasar, porque ¿cómo me va a pasar esto a mí? Que lo tengo clarísimo y a mí ningún tío se me pone por encima. También muchas veces parte de un desconocimiento de cómo funciona la violencia de género. Entonces, para este noviembre sería un tema muy interesante a tratar. El mito de la víctima, cómo considera nuestro alumnado que es una víctima de violencia de género y qué factores consideran que protegen a las mujeres de convertirse en víctimas, porque seguramente lo tengan muy descentrado y piensen que ser una tía fuerte y con las ideas claras te proteja, cuando en realidad no es eso lo que te protege, ¿no? Lo que te protege es el conocimiento, son las palabras para identificar lo que te está pasando, es una red de apoyo que te escuche y que tú sepas que siempre va a estar ahí para que tú puedas salir y evitar esos dos primeros escalones de la violencia, que son el aislamiento y el control absoluto, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar con los factores de riesgo y los factores de protección
y que los tengan claros, por lo menos que puedan ponerles palabras, me parece que es algo que trabajamos poco y puede ser un enfoque interesante para este noviembre.